Sé que últimamente mis palabras han sido muy duras, muy fuertes por lo que yo predico. Porque he dejado de predicar lo viejo, lo obsoleto, lo arcaico, lo que ha destrozado es la hermosura del Evangelio. Muchos me llaman fantasioso, me llaman peliculero, me llaman que estoy torciendo las escrituras, la palabra de Dios. Y todo por no predicar lo pasado, lo cotidiano, lo que todo el mundo predica. Herejías, mentiras bíblicas, que quieren vivir en un pasado estando en un presente. Cosas que fueron de ayer, tradición, pero que hoy no se pueden aplicar. Y me podrían seguir llamando por esto todos los epítetos que puedan. Pero yo sigo predicando una verdad. Por eso este tema lo voy a titular: Pablo, el primer apóstol nacido del Espíritu. Y yo le aconsejo a usted, porque yo casi no digo cita bíblica, es verdad, pero yo digo donde tiene que leerla. Es importante que usted lea Gálatas capítulo 1 y verá todo lo que el apóstol Pablo le dice. Porque yo sé que una de las cosas que esta gente habla es porque no lee. En la última grabación yo le dije que yo quisiera que alguien me dijera cuántas epístolas o cuántas cartas escribió el apóstol Pablo. No importa cuántas cartas escribió. Y yo quiero que usted me lo responda. Y así yo compruebo si usted lee la Biblia o no lee la Biblia, para que usted pueda discutir. En estas cartas vemos cómo se predica en el pasado, cómo predicó Pablo. ¿Qué es lo que decía Pablo y cómo Pablo hablaba en ese Pablo? Es el primer apóstol nacido del Espíritu. Y eso lo vemos en Hechos. Como el único hijo nacido engendrado de Dios fue Jesús. Como Juan ha sido hoy lo que el Elías que la gente esperaba. Pero la gente no lee. El que nacido del Espíritu es. Pero nosotros es al punto que usted ven a gente dice que no los 12 apóstoles. Mi hermano, fueron 13 apóstoles. 14 con Pablo en ese momento pasado. Recuerden que en Hechos está cuando echaron suerte, porque no fue nacido tampoco por el Espíritu, echaron suerte y la suerte cayó, creo que fue en Matías, para ocupar el puesto de Judas. Entonces, están los nacidos de carne, como dijo el Señor. Juan es el último apóstol nacido de carne, nacido de mujer, y todos nacidos del Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa diferencia. Pablo fue nacido del Espíritu, los otros nacieron de la carne. Entonces, hay que hacer diferencia, hay que leer cada libro. No es como la gente dice, no, que si les quita la Biblia, porque la Biblia dice, no lo dice la Biblia. Lo dice el libro de Apocalipsis. Recuerde que la Biblia es una recopilación de libros y cartas. Y ahí se equivoca la gente. Es aquí donde vemos que todo es revelación para estos tiempos, no es letra. Por eso el apóstol Pablo decía que la letra mata, el espíritu vivifica. Es más, Pablo le recomienda hablar a los gentiles, se le llamó para hablarle a los gentiles. Y él llevó palo y palo por estar de cabezón porque se quedó en Jerusalén, hasta que comprendió y tuvo que salir a los gentiles. El que ellos escogieron tampoco fue del espíritu, fue de la carne. Y fue para tapar el hueco que tenía Judas. Efesios 4:11 hoy está vigente hasta la restauración de todas las cosas. Nunca se puede negar ni quitar a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, para edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos a ser un varón perfecto. Esa es la restauración de todas las cosas. Por eso es que estamos viviendo en Cristo hasta que todo sea restaurado y venga a la plenitud. Hay que dejar de leer la Biblia como si fuera escrita para nosotros. Es revelada para nosotros, como si esas notas hoy todavía estuvieran vigentes. La Biblia es pasado y se escribió cada uno por un tiempo y una era para ellos. Hoy para nosotros se nos revela. Desde Génesis hasta Malaquía para ellos, aún los 4 evangelios para ellos, Emmanuel, Dios con nosotros. Desde Hechos hasta Apocalipsis o hasta unas cartas por allí, para ellos, para lo que iban a pasar en el año 70, cuando dijo, dinos estas cosas con la destrucción de Jerusalén.
Y hoy desde Génesis hasta ahora se nos revela a nosotros por el Espíritu. Y nosotros vivimos la vida por la vida, por la revelación. Y lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Todo es por revelación del Espíritu. Por eso la importancia de que nosotros nos bauticemos en el Espíritu y vivamos en el Espíritu. Para que nosotros podamos comprender la grandeza y la plenitud de la gloria de Dios para nosotros hoy. El apóstol Pablo dice en la carta de los Corintios que todo fue un ejemplo para que no nos sucedieran las cosas que a ellos les sucedieron. Uno de los errores que yo veo claro que está sucediendo hoy, claro, es que la gente está viviendo y quiere aplicar literalmente la Biblia hoy en el presente. No, eso es pasado. Historia que ya pasó. Y no podemos vivir el pasado en el presente. El pasado, la Biblia quedó como ejemplo y nosotros tenemos la revelación por el Espíritu Santo, que eso fue lo que se perdió el reino y cuando Jesús fue a la cruz, regresó, rescató el reino, nos dio el Espíritu para vivir con el Espíritu. Al llegar al Espíritu todo ya es perdonado y nosotros vivimos bajo la revelación del Espíritu y en ella caminamos. Señores, el que no ve este gran mal, no va a ver evangelio, no va a conocer el evangelio y no sabe la grandeza del evangelio, porque sigue viviendo en el pasado, queriendo aplicar el pasado en el presente. Y es difícil que lo viva así, porque no lo va a entender. Todos los ministerios tenemos que salir de estos medios, tenemos que salir del pasado para vivir en el presente, pedir un perdón a Dios, para que nosotros empezamos a justificar y a ver las cosas. La iglesia... hoy tenemos que vivir en la gran cosa que Dios nos dio. Los testigos. ¿Cuáles son los testigos? La iglesia es el primer testigo. Es una iglesia, una sola iglesia mundial. El segundo testigo es el Espíritu Santo, que es el que nos guía todas las cosas de la revelación. Y yo digo que el tercer testigo, para mí, son los 5 ministerios que para edificación del cuerpo de Cristo. Hay que dejar de justificar lo que no es el pasado hoy y cosas que no son ni son valideras para que nosotros caminemos en la palabra de Dios. La Reina Valera, yo le doy gracias a Dios porque salió con errores o sin errores, nos llevó a un camino. Todo lo que haya salido, el movimiento pentecostés, el movimiento luterano, todo nos dio vida y vida por el Espíritu para que nosotros veamos. Entonces tenemos que darle gracias a Dios. Todos los movimientos tienen un nombre. Ahí tiene Trump, la era Trump, la era de Maduro, la era... Entonces, ¿cómo tú vas a decir que no hay apóstol y hay un movimiento apostólico? El movimiento apostólico y profético lo estamos viviendo y es donde Dios está sacando verdades ocultas, bíblicas, a la luz para que nosotros caminemos en ella. Tú me dirás, Idelmo, ¿tiene la verdad absoluta? Sí la tengo. Y todo el que predica una verdad diferente hoy, nueva, la tiene. Porque es por el Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces tú tienes que vivir en el Espíritu, en la revelación del Espíritu para que tú veas y goces este manjar que Dios nos está dando hoy. Hay que dejar el pasado ese que tanto nos ha destruido, hasta de diablo. ¿Cómo puede haber un movimiento apostólico si tú no tienes apóstol? Que es pastoral. El Espíritu Santo quiere que todo sea nuevo y se escribió, bien sea en la palabra que se haya escrita en hebreo, arameo, porque son los tiempos que Dios estableció para hacerlo. Y la gente lo niega. Nosotros tenemos que entender que cuando Pablo dijo, yo soy el último, es en ese momento hasta el año 70. Después vendría la edificación del cuerpo de Cristo. Nuevo apóstol, Hechos 1:21. Vean lo que más Matías. Lean Filipenses 1:1, Gálatas. Léanse todas esas cartas para que usted vea. Cuando la verdad del movimiento apostólico salga, nadie la ha podido detener, porque está impulsando a salir la verdad del Creador y a edificar su cuerpo. ¿Quién puede vivir en el pasado, estando en el presente? Los que están hoy en un evangelio obsoleto. Están en un presente queriendo vivir un pasado y aplicar la palabra aquí. No pueden hacerlo porque no da. Cuando la verdad del movimiento que se da otra vez se está impulsando, no se puede parar, porque el Creador lo permite con error y todo, aunque sea así para que salga una verdad. Y en el camino Él endereza. A Él no le importa cómo salga. Reina Valera salió con error, a Él no le importa. Él endereza en el camino, porque Él es absoluto en sus cosas. Dios permite que sean las cosas y las verdades completas, así sean con errores. Así sean torcidas, Él endereza en el camino, porque es Él el que quiere hacer las cosas. El caso de Constantino, el caso de Ablina Valera, el caso de Lutero, el caso de los pentecostales. A Él no le interesa. Todos esos casos para Él son divinos porque Él lo permite para que salgan. Dios hace como Él quiere. Él tiene la soberanía de hacer las cosas. Hoy hay muchos que hablan del Evangelio
lo predican, lo proclaman, lo dicen, pero no lo viven, no lo creen, porque no creen que es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. ¿Por qué? Porque viven en un pasado. Todavía es que se quieren circuncidar, si quieren hacer un templo, quieren hacer ello, y no ven que ya el evangelio no es eso. Estamos en la era en Cristo cristiana para la restauración de todas las cosas. Y el templo de la iglesia es Jerusalén. Y Israel es el pueblo de Dios, que somos todos. Ya no hay ni tribus y no están comprendiendo eso. Me dirán fantasiosos, peliculeros, pero eso es así. El que cree en el evangelio sabe que en este hay poder, hay grandeza, están los buenos nuevos. Y el evangelio que retornó fue la llegada del Espíritu Santo. Y estamos en la plenitud de Dios. El primer cielo, Jesús, la entrada del lugar del atrio del tabernáculo de Moisés. El segundo cielo, Cristo, que es el camino, la verdad, es el segundo cielo donde está Cristo. Y el tercer cielo de Dios. Es la plenitud del que lo encierra todo, en todo, en todo. Mi hermano, mientras tú sigas en el error de vivir en el pasado y no ver el presente, o querer vivir tu pasado en el presente, no vas a ver. Y vas a ver toda esta cantidad de herejía a través de estas redes. Porque eso es lo que habla, herejía, sea quien sea. Porque el evangelio se va actualizando todos los días. Si Dios se renueva todos los días, el evangelio se renueva con él. Busca la velocidad del Espíritu, busca la revelación del Espíritu y busca el Espíritu y verdad la verdad. Mis bendiciones.